Conocí a un hombre millonario en Tinder. Él tenía mansión, carrón importado y cuenta bancaria de hacer envidia. Pero bastó una pesquisa en Google para que mi cuento de hadas se convirtiera en una película de terror. Su nombre en la aplicación era Ricardo, y su perfil era una ventana a una vida que yo solo había visto en las películas. Cuando hicimos match en Tinder, pensé que me había ganado la lotería. Empresario exitoso, viajes internacionales, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Él, a quien llamaremos Ricardo, era la personificación del éxito. Nuestros primeros encuentros fueron surrealistas. Paseos en helicóptero al atardecer, regalos de marcas que solo veía en revistas, y una atención que me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Él decía que yo era diferente a todas las demás. Y lo era, porque Internet me mostró quién era realmente, y lo que descubrí me hizo temblar. A veces, la verdad está a solo un clic de distancia, y a veces, deseas nunca haber hecho clic. Todo comenzó con un deslizamiento hacia la derecha. El perfil de Ricardo era impecable, casi demasiado bueno para ser verdad. Las fotos eran una colección de postales de una vida perfecta. Él sonriendo en un yate en Mónaco, posando frente al Burj Khalifa en Dubái, vistiendo un traje a la medida en una gala en Milán. Cada imagen gritaba éxito y aventura. Su biografía era corta, pero poderosa. Emprendedor en serie, buscando una compañera para construir un imperio y viajar por el mundo. No me interesan los juegos. Era directo, ambicioso, y parecía saber exactamente lo que quería. Me sentía atraída al instante por esa confianza, esa promesa de una vida extraordinaria que parecía estar ofreciendo no solo a él, sino a quien estuviera a su lado. Cuando hicimos match, mi corazón se aceleró. No pasaron ni 5 minutos antes de que me llegara su primer mensaje. No fue el típico, «Hola, ¿qué tal?». Fue ingenioso, personalizado y hacía referencia a algo de mi perfil. Demostró que se había tomado el tiempo de leerme, de verme. Me sentí especial desde el primer segundo de nuestra interacción virtual. Nuestra conversación fluyó como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños, nuestras pasiones y nuestros planes para el futuro. Él era un oyente increíble, siempre haciendo las preguntas correctas y recordando pequeños detalles que yo mencionaba. Parecía genuinamente interesado en quién era yo, más allá de mis fotos de perfil. Era magnético, casi hipnótico. A los 2 días, me invitó a salir. No a un café o a un cine, por supuesto. Me invitó a una cena privada preparada por un chef en lo que describió como su humilde morada. La propuesta era tan audaz y extravagante que no pude negarme. La anticipación de conocer a este hombre de ensueño en persona era casi abrumadora. Recuerdo haber pasado horas eligiendo el vestido perfecto, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que nunca antes había experimentado. Mis amigas estaban eufóricas por mí. Decían que finalmente había encontrado a mi príncipe azul. Todas fantaseábamos con la idea de que este hombre misterioso y exitoso sería el comienzo de mi felices para siempre. En ese momento, yo creía ciegamente en la fantasía. Creía que la suerte finalmente me había sonreído, que el algoritmo de una aplicación de citas me había entregado al hombre perfecto en bandeja de plata. No había ni una sola bandera roja en mi radar. Todo era verde. Todo era un camino despejado hacia un futuro brillante y lujoso a su lado. Pero antes de seguir con la historia, por favor, si te gustan este tipo de relatos llenos de suspenso y giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte cómo termina este thriller y otras historias impactantes. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Tu apoyo es fundamental. La noche de nuestra primera cita llegó, y un auto negro con chofer me recogió puntualmente en mi puerta. El viaje fue silencioso, atravesando los barrios más exclusivos de la ciudad hasta llegar a una urbanización privada con imponentes puertas de hierro. Sentí que estaba entrando en otro mundo, uno que hasta entonces solo existía para mí en las páginas de las revistas. La mansión era espectacular, una estructura moderna de vidrio y concreto, con una piscina infinita que parecía fundirse con las luces de la ciudad a lo lejos. Ricardo me recibió en la puerta, más guapo aún que en sus fotos. Me entregó una copa de champán y me guió por la casa,
mostrándome su colección de arte y sus vistas panorámicas. El lujo era innegable. Cada detalle estaba cuidado a la perfección, desde los muebles de diseño hasta la cubertería de plata en la mesa del comedor. El chef privado nos sirvió una cena de varios platos que fue, sin duda, la mejor comida que había probado en mi vida. Ricardo era el anfitrión perfecto, atento, divertido y lleno de historias fascinantes sobre sus negocios. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una extraña sensación comenzó a instalarse en mí. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Todo parecía ensayado. Sus respuestas a mis preguntas eran pulcras y bien estructuradas, como si las hubiera recitado 1000 veces. Cada anécdota parecía tener un guión. Cada gesto estaba perfectamente calculado para impresionar. Intenté indagar un poco más en su vida personal, preguntándole por su familia, por sus amigos de la infancia, por sus comienzos. Fue entonces cuando noté por primera vez su habilidad para desviar la conversación. Con una sonrisa encantadora, llenaba mi copa de nuevo, o me hacía un cumplido deslumbrante, cambiando de tema con una facilidad que me dejaba momentáneamente desarmada y olvidando mi pregunta original. No hablaba de sus padres, solo decía que no tenían una relación cercana. No mencionaba hermanos o amigos de toda la vida. Su pasado era un lienzo en blanco, una historia que parecía comenzar justo en el momento en que se convirtió en millonario. Era como si no hubiera existido antes de su éxito, lo cual me pareció extrañamente solitario. En ese momento, atribuí mi inquietud a mis propios nervios. Quizás estaba intimidada por su mundo, por la opulencia que me rodeaba. Me convencí a mí misma de que estaba buscando problemas donde no los había, que un hombre de su calibre simplemente era más reservado sobre su vida privada. Era una explicación lógica, o al menos, una que quería creer. A pesar de esa pequeña duda, la noche fue mágica. Me hizo sentir como la protagonista de una película romántica. Me prometió que esa era solo una pequeña muestra de la vida que podríamos tener juntos. La promesa era tan seductora que decidí ignorar esa vocecita en mi cabeza que me susurraba que algo no estaba bien. Me fui de la mansión esa noche sintiéndome como Cenicienta después del baile, con la cabeza llena de sueños y el corazón latiendo con fuerza. La jaula era dorada, sí, y en ese momento, yo estaba más que dispuesta a entrar en ella por mi propia voluntad, sin saber que las puertas se cerrarían detrás de mí con un sonido metálico y definitivo. Él me aseguró que su mundo era ahora mi mundo, pero lo que no entendía era que en su mundo, las paredes no solo servían para exhibir arte caro, sino también para ocultar secretos muy oscuros. Y yo estaba a punto de empezar a rascar la superficie de esa pintura tan perfecta para descubrir lo que había debajo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de lujo y romance. Ricardo cumplió su promesa. Tuvimos citas en los lugares más exclusivos. Me compró regalos que me dejaban sin aliento y me hacía sentir constantemente adorada. Estaba viviendo el cuento de hadas con el que siempre había soñado, y cada día me enamoraba más de él y de la vida que me ofrecía. Estaba tan cegada por el brillo de todo que casi no noto las pequeñas inconsistencias. Eran detalles menores, cosas que cualquiera podría pasar por alto. Un comentario sobre un viaje a Tokio que luego decía que fue a Seúl. Una historia sobre su primer negocio que cambiaba ligeramente cada vez que la contaba. Las atribuí a una mala memoria o a su ocupada vida. La primera grieta real en su fachada perfecta apareció durante una cena en un restaurante con estrellas Michelin. Estábamos celebrando un supuesto nuevo acuerdo millonario que acababa de cerrar. Mientras brindábamos con un vino carísimo, mencionó casualmente el nombre de un socio muy famoso, un conocido magnate de la tecnología que yo admiraba. Dijo que habían estado juntos toda la tarde cerrando el trato. Me quedé impresionada, por supuesto. Que Ricardo se codeara con gente de ese nivel solo confirmaba lo exitoso que era. La historia era fascinante y él la contaba con una riqueza de detalles que la hacía completamente creíble. Habló de la personalidad del magnate, de sus manías en los negocios, de cómo habían sellado el acuerdo con un apretón de manos. Más tarde esa noche, ya en mi casa, la curiosidad me pudo. No era desconfianza, o eso me decía a mí misma. Era simple interés. Quería ver si había alguna noticia sobre ese gran acuerdo.
Abrí mis redes sociales y busqué el perfil del famoso socio. Mi corazón dio un vuelco cuando vi su última publicación, hecha esa misma tarde. El magnate había publicado una foto desde un monasterio en las montañas de Nepal. El pie de foto era claro: comenzando mi retiro espiritual anual de 3 semanas. Totalmente desconectado del mundo. Nos vemos al otro lado. La publicación tenía miles de comentarios, y era evidente que no estaba en nuestra ciudad cerrando ningún trato con Ricardo. Estaba, literalmente, en el otro lado del mundo. Un frío recorrió mi espalda. No podía ser. Tal vez me había equivocado de persona, o había entendido mal la fecha. Pero no, la publicación era de ese mismo día, y el nombre era inconfundible. Ricardo no solo había mentido, sino que había construido una historia increíblemente detallada sobre algo que era físicamente imposible que hubiera sucedido. Era una mentira elaborada y descarada. De repente, todas las pequeñas inconsistencias que había ignorado volvieron a mi mente, pero esta vez no parecían tan inofensivas. Se alinearon como piezas de un rompecabezas que comenzaba a formar una imagen inquietante. ¿Por qué mentir sobre algo así? ¿Qué necesidad tenía de inventar una asociación con alguien tan famoso? No tenía ningún sentido. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con la mente a toda velocidad, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás era una broma, un malentendido. Pero en el fondo de mi corazón, sentía que no lo era. Sentía que acababa de tirar de un hilo suelto en el tapiz perfecto que era Ricardo, y temía lo que pasaría si seguía tirando. La grieta había aparecido. Era pequeña, casi invisible, pero suficiente para que la duda se filtrara. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse, y una sensación de pavor reemplazó la euforia que había sentido durante semanas. Sabía que tenía que averiguar más, aunque una parte de mí tenía un miedo terrible de lo que podría encontrar. La mentira sobre el socio famoso me dejó con una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Durante los días siguientes, intenté comportarme con normalidad, pero la duda era como un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Cada palabra que Ricardo decía, cada historia que contaba, ahora la analizaba bajo un microscopio de sospecha. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad. Una noche, mientras él estaba en una supuesta cena de negocios, me senté frente a mi computadora. Tenía la pulga detrás de la oreja, como se suele decir. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía culpable, como si estuviera invadiendo su privacidad, pero la necesidad de calmar mi ansiedad era mucho más fuerte. Abrí el navegador de Internet. La pantalla en blanco parecía mirarme fijamente. Con los dedos temblorosos, escribí su nombre completo en la barra de búsqueda de Google. Ricardo de la Fuente. Era un nombre imponente, que sonaba a dinero y poder. Le di a Enter y contuve la respiración mientras la página de resultados cargaba. Esperaba encontrar artículos en revistas de negocios, perfiles en Forbes, entrevistas sobre su éxito empresarial. Eso es lo que él me había hecho esperar. Los primeros resultados eran genéricos, perfiles de redes sociales que ya conocía, algunos homónimos sin importancia. Pero entonces, mientras me desplazaba hacia abajo, algo llamó mi atención. No era un titular de Forbes, ni una mención en el Wall Street Journal. Era el enlace a un portal de registros judiciales públicos. El título del enlace era frío y burocrático. Hice clic. La página tardó un momento en cargar, un momento que pareció una eternidad. Y entonces lo vi. Su nombre, Ricardo de la Fuente, estaba listado como el demandado en un proceso judicial. Leí el cargo y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Proceso judicial por estelionato y fraude. Mi cuento de hadas se hizo añicos en ese instante. Mis manos empezaron a temblar mientras leía los detalles del caso. El documento describía cómo un grupo de inversores lo acusaba de haber creado una empresa fantasma, prometiendo retornos astronómicos en un negocio de importación de lujo, para luego desaparecer con todo el dinero. La suma era de varios millones de dólares. Era una estafa a gran escala, metódica y despiadada. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Este era el hombre que me llevaba en helicóptero al atardecer? ¿El que me susurraba al oído que yo era su ancla, su socia para toda la vida?
La imagen del empresario exitoso y encantador se disolvió, reemplazada por la de un criminal calculador, un estafador profesional. Me sentí increíblemente ingenua y estúpida. De repente, todo cobró sentido. Su pasado vago, su aversión a hablar de la familia, las pequeñas mentiras, eran parte de una construcción, un personaje que había creado para engañar a la gente, para engañarme a mí. La mansión, los autos, el lujo, ¿era todo una fachada construida con el dinero robado de otras personas? La idea me revolvió el estómago. Cerré la laptop de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Me levanté y empecé a caminar por mi apartamento, sintiendo una mezcla de pánico, ira y una profunda tristeza. El hombre del que me estaba enamorando no existía. Era una ilusión, un fantasma, y yo había caído de lleno en su trampa. Esa búsqueda en Google no solo me dio una respuesta, sino que abrió una caja de Pandora llena de preguntas mucho más aterradoras. Si había mentido sobre esto, ¿sobre qué más estaba mintiendo? ¿Quién era realmente el hombre con el que había estado compartiendo mis sueños y mis secretos? La película de terror acababa de empezar y yo era la protagonista. Pasé las siguientes horas en un estado de shock, con la pantalla del proceso judicial grabada en mi mente. Sabía que tenía que enfrentarlo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Cuando Ricardo llegó a mi apartamento esa noche, con su sonrisa perfecta y una botella de vino caro en la mano, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarme. Esperé a que se pusiera cómodo y luego, con la voz temblorosa, le dije que teníamos que hablar. Giré la pantalla de mi laptop hacia él, mostrando la página del registro judicial. Su sonrisa se desvaneció al instante. Por una fracción de segundo, vi un destello de pánico en sus ojos, una mirada fría y calculadora que nunca antes había visto. Pero ese destello desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una expresión de profunda tristeza y dolor. No se puso a la defensiva, no gritó ni me acusó. Hizo algo mucho más inteligente y mucho más peligroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó a mi lado, tomó mis manos y comenzó a contarme una historia desgarradora. Con la voz entrecortada, me explicó que todo era una terrible calumnia. Me contó la historia de un ex socio envidioso y traicionero que, al ser despedido por incompetente, había jurado arruinarle la vida. Según Ricardo, este hombre había fabricado todas las pruebas y había convencido a los otros inversores para que se unieran a una demanda falsa para destruirlo. Su actuación fue magistral. Lloró. Me dijo que le rompía el corazón que yo hubiera dudado de él, que pensara que era capaz de algo así. Pintó un cuadro tan vívido de traición y sufrimiento que, a pesar de la evidencia que tenía frente a mí, empecé a dudar. Me hizo sentir como la peor persona del mundo por haber investigado a sus espaldas. «Creí que eras diferente, Sofía», me dijo, mirándome a los ojos con sus lágrimas brillando. «Creí que tú confiabas en mí». Sus palabras fueron como dagas. Jugó con mi empatía, con mis sentimientos por él. Me hizo sentir culpable, como si mi falta de fe fuera una traición mucho mayor que cualquier mentira que él pudiera haber dicho. Y lo peor de todo es que funcionó. Una parte de mí, la parte que estaba desesperadamente enamorada del cuento de hadas, quería creerle. Quería creer que él era la víctima, que todo era un malentendido terrible. La idea de que fuera un estafador era tan monstruosa que mi mente buscaba cualquier otra explicación, por muy rebuscada que fuera. Le pedí perdón, lo abracé mientras él sollozaba en mi hombro, y le prometí que nunca más dudaría de él. En ese momento, sentí que había superado una prueba en nuestra relación, que ahora seríamos más fuertes. Me sentí aliviada, porque significaba que mi sueño no había muerto. Él me agradeció, me besó, y me dijo que mi confianza lo era todo para él. Pero esa noche, cuando él se durmió a mi lado, yo me quedé despierta, mirando el techo. A pesar de haber aceptado su historia, esa semilla de duda que había plantado la búsqueda en Google no había muerto. Se había escondido, sí, pero seguía ahí. Su explicación había sido demasiado perfecta, su actuación demasiado pulcra. La manipulación había sido sutil, pero efectiva. Y aunque en ese momento lo creí, o al menos me obligué a creerle, algo dentro de mí me dijo que la investigación no había terminado.
Me había ganado una batalla, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. Había cerrado la laptop, pero no podía cerrar la inquietud que se había instalado permanentemente en mi corazón. A pesar de haberle creído a Ricardo, la tranquilidad no volvió. Su historia sobre el socio traidor sonaba plausible en la superficie, pero no podía sacudirme la sensación de que algo seguía sin encajar. La facilidad con la que me había manipulado para que me sintiera culpable me dejó una marca. Decidí que necesitaba saber más, pero esta vez sería mucho más cuidadosa. Mi nueva investigación comenzó en el único lugar donde podía buscar sin levantar sospechas: sus redes sociales antiguas. Me sumergí en sus perfiles, retrocediendo años en sus publicaciones y fotos. Buscaba patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Fue un trabajo tedioso, pero estaba decidida. Fue así como empecé a notar los perfiles de mujeres que comentaban con frecuencia sus fotos antiguas. Eran comentarios cariñosos, llenos de corazones y apodos. Claramente, eran exnovias. Hice una lista de sus nombres. La mayoría de sus perfiles eran privados, pero después de buscar un poco, encontré a una, llamada Laura, cuyo perfil era público. Y no solo eso, tenía un blog antiguo, que no había actualizado en años. El corazón me latía con fuerza mientras abría el enlace. El blog se llamaba Crónicas de un corazón roto. La última entrada era de hacía unos 5 años. Comencé a leer y sentí un escalofrío. Laura no mencionaba a Ricardo por su nombre, pero describía con un detalle doloroso una relación con un príncipe que sonaba inquietantemente familiar. Describía a un hombre encantador y millonario que la había deslumbrado con un estilo de vida de lujo. Contaba cómo, poco a poco, este príncipe la había aislado de sus amigos y familiares, convenciéndola de que solo él la entendía y la quería de verdad. Escribía sobre cómo él la había hecho sentir especial, solo para luego minar su confianza con críticas sutiles. El relato se volvía más oscuro a cada párrafo. Laura contaba cómo su príncipe la había convencido de invertir todos sus ahorros en uno de sus negocios infalibles. La convenció de pedir préstamos, de usar sus tarjetas de crédito para financiar su estilo de vida, prometiéndole que se lo devolvería todo con creces. Era un patrón de abuso emocional y financiero. Al final, después de exprimirla económicamente, el príncipe desapareció. Simplemente se fue un día sin dejar rastro, dejándola sola, con el corazón roto y con una deuda abrumadora que tardaría años en pagar. La historia era aterradora, y la similitud con el proceso judicial por estafa que había encontrado era demasiado grande para ser una coincidencia. Me sentí enferma. Estaba leyendo mi propio futuro potencial, el mismo encanto, la misma promesa de un imperio, la misma táctica de aislamiento. Ricardo estaba siguiendo un guión, un método que ya había perfeccionado con otras mujeres antes que yo. Yo no era diferente, no era especial, simplemente era la siguiente en la lista, su próxima víctima. La ira y el miedo luchaban dentro de mí, la ira hacia él por ser un depredador tan cruel, y el miedo por lo cerca que había estado, y aún estaba, de caer en la misma trampa. La historia de Laura era una advertencia, una luz roja parpadeando intensamente que ya no podía ignorar bajo ninguna circunstancia. Pero había un detalle en la última entrada del blog que me llamó la atención, una pieza del rompecabezas que no encajaba y que estaba a punto de llevarme a un descubrimiento aún más aterrador. Laura, en su dolor, mencionaba el nombre de su príncipe, y el nombre que escribió no era Ricardo. Me quedé mirando fijamente la pantalla, releyendo la frase una y otra vez. En medio de su desgarrador relato sobre la traición, Laura había escrito: Marcos me lo quitó todo, no solo mi dinero, sino mi capacidad de confiar en alguien otra vez. El nombre resonaba en mi cabeza. Marcos, no Ricardo. ¿Quién era Marcos? Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba de otra persona, que estaba conectando puntos que no existían, pero la descripción era demasiado precisa. El modus operandi era idéntico. No podía ser una coincidencia. Mi intuición me gritaba que Ricardo y Marcos eran la misma persona. Mi estafador tenía, al parecer, más de un nombre. Con una nueva oleada de adrenalina, volví a la barra de búsqueda de Google.
Esta vez, no escribí Ricardo de la Fuente. Escribí el nuevo nombre que me había dado el blog de Laura. Marcos. Por sí solo, era demasiado común. Necesitaba algo más. Recordé que el proceso judicial mencionaba la ciudad donde se había iniciado el caso, una ciudad diferente a la nuestra. Así que busqué Marcos, plus estafa, plus el nombre de esa ciudad. Los resultados que aparecieron esta vez fueron diferentes. No había registros judiciales inmediatos, pero sí algo mucho más alarmante. Un enlace a una noticia de un periódico local de hacía 5 años. El titular me heló la sangre. Empresario local desaparece misteriosamente. Hice clic en el artículo, con el corazón en la garganta. La noticia detallaba la desaparición de un hombre llamado Marcos Torres. Había desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás su negocio y su vida. La parte más impactante fue cuando la noticia mencionó a su esposa, quien había declarado a la policía que creía que su marido la había abandonado y había huido con una amante. Pero lo que me hizo soltar un grito ahogado fue la foto que acompañaba al artículo. Era una foto de él, de Marcos Torres, el hombre desaparecido. Y era, sin lugar a dudas, Ricardo. Era más joven, con un peinado ligeramente diferente y sin la barba cuidada que llevaba ahora. Pero era él. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Me recosté en mi silla, tratando de procesar la información. Ricardo no era Ricardo. Era Marcos, un hombre que no solo era un estafador, sino un hombre desaparecido. Un hombre que tenía una esposa que, según la noticia, él había abandonado. El castillo de naipes que era mi vida con él se derrumbó por completo. Cada mentira que me había contado ahora se magnificaba por 1000. No solo había inventado su éxito, sino que había inventado toda su identidad. Había fingido su propia desaparición para escapar de sus problemas, de sus estafas, de su esposa, y había resurgido en otra ciudad con un nuevo nombre y la misma estrategia depredadora. El miedo que sentí fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Ya no se trataba de ser engañada o de perder dinero. Estaba involucrada con un hombre que era capaz de borrar su propia existencia. ¿De qué más sería capaz? ¿Qué tan peligroso era realmente el hombre que dormía a mi lado? La pregunta me aterrorizaba. Me di cuenta de que estaba en un peligro mucho mayor de lo que había imaginado. Este no era un simple estafador de Tinder. Era un maestro del engaño con un pasado oscuro y enterrado. Y ahora, gracias a un viejo blog y a un nuevo nombre, yo acababa de empezar a desenterrarlo. Y sabía que tenía que seguir cavando. La revelación de que Ricardo era en realidad Marcos, un hombre casado y desaparecido, me sumió en un estado de pánico controlado. Tenía que actuar con inteligencia. No podía dejar que se diera cuenta de que yo sabía la verdad. Cada interacción con él a partir de ese momento se convirtió en una actuación. Tenía que ser la misma Sofía enamorada y confiada, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. La pregunta más grande que me atormentaba era sobre el dinero. Si él era un estafador que había huido, ¿de dónde salía todo ese lujo? La mansión, los autos, el arte, los regalos caros. Eso requería un capital real y constante. No solo los ahorros robados a víctimas como Laura. La estafa del proceso judicial era de millones, sí, pero su estilo de vida parecía costar eso cada año. Comencé a prestar más atención a los detalles cuando estaba en la mansión. Noté que, aunque él la llamaba su casa, había toques que no parecían suyos. Libros sobre temas que nunca le había oído mencionar. Ciertos objetos decorativos que parecían tener una historia personal ajena a él. Se sentía como si estuviera viviendo en el escenario de otra persona. Recordé la noticia sobre su desaparición. Mencionaba que su esposa, Elena, provenía de una familia muy adinerada. La pieza encajó en mi mente con un clic aterrador. La mansión, los autos, el dinero, nada de eso era de él. Nunca lo había sido. Todo pertenecía a la familia de la esposa que supuestamente había abandonado. Estaba usando los activos de su esposa para financiar su doble vida y para atraer a nuevas víctimas. La audacia de su plan era impresionante y repugnante a la vez. No solo había abandonado a su mujer, sino que seguía explotando su riqueza para cometer más fraudes. Era un parásito viviendo en una opulencia que no le pertenecía.
Esta comprensión me hizo sentir aún más vulnerable. No solo estaba lidiando con un hombre, sino con el poder y la influencia de una familia rica que, sin saberlo, estaba financiando sus crímenes. O quizás sí lo sabían. La idea era demasiado descabellada, pero en este punto nada me sorprendía. Mi mente empezó a considerar todas las posibilidades. Me di cuenta de que él nunca hacía transacciones importantes frente a mí. Las llamadas de negocios siempre eran en privado. Nunca lo vi usar una tarjeta de crédito con su nombre, Ricardo de la Fuente. A menudo pagaba con transferencias desde su teléfono o usaba tarjetas que no tenían nombre. Pequeños detalles que antes no significaban nada. Ahora eran banderas rojas gigantes. El juego doble era complejo. Por un lado, era Marcos Torres, el marido desaparecido, probablemente manteniendo algún tipo de contacto para seguir accediendo a los fondos. Por otro, era Ricardo de la Fuente, el empresario soltero y exitoso, usando esos fondos como cebo. Vivía dos vidas, y yo estaba atrapada en una de ellas. El miedo se mezclaba ahora con una extraña sensación de claridad. Estaba empezando a entender la magnitud de la operación. Esto no era un acto impulsivo de un estafador solitario. Era un plan a largo plazo, bien estructurado, y lo más aterrador de todo, exitoso. Había estado funcionando durante 5 años sin que nadie lo descubriera. Sabía que necesitaba pruebas concretas, algo que vinculara a Ricardo con Marcos y que expusiera todo el entramado. Fingir normalidad se hacía cada vez más difícil. Cada vez que me sonreía, yo solo veía a Marcos. Cada vez que me tocaba, sentía la piel de un extraño. Mi cuento de hadas se había convertido en una misión encubierta, y el precio del fracaso era algo que no quería ni imaginar. Necesitaba pruebas, y sabía que el único lugar donde podría encontrarlas era en la mansión, el epicentro de su red de mentiras. La oportunidad se presentó cuando Ricardo, o Marcos, me dijo que tenía que hacer un viaje de negocios de 2 días a otra ciudad. El alivio de tenerlo lejos se mezcló con el terror de lo que planeaba hacer. El día que se fue, esperé unas horas para asegurarme de que estaba realmente en camino. Luego, con una copia de la llave que él mismo me había dado para que me sintiera como en casa, conduje hasta la mansión. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada crujido de la casa vacía me hacía saltar. Me sentía como una ladrona, pero sabía que estaba buscando justicia. No sabía por dónde empezar. La casa era enorme. Decidí centrarme en su estudio, el lugar que él llamaba su santuario, y donde me había pedido que no entrara sin él. La puerta estaba cerrada con llave, pero recordaba haberlo visto guardar una llave de repuesto en un jarrón del pasillo. Con manos temblorosas, la encontré y abrí la puerta. El estudio estaba impecable, organizado de forma casi militar. Revisé los cajones de su escritorio, las estanterías, buscando cualquier cosa con el nombre de Marcos Torres o cualquier documento que pareciera fuera de lugar. No encontré nada. Era demasiado inteligente para dejar pruebas a la vista. Empecé a sentirme desesperada. Entonces, mi mirada se posó en un gran cuadro en la pared. Era una pintura abstracta que siempre me había parecido extraña. No encajaba con el resto de la decoración. Me acerqué y la examiné. Al pasar la mano por el marco, noté que una sección se movía ligeramente. Con un empujón, el cuadro se abrió como una puerta, revelando un pequeño cofre de seguridad empotrado en la pared. Mi pulso se disparó. No tenía la combinación, por supuesto, pero al observar el teclado numérico, noté que 4 teclas estaban ligeramente más desgastadas que las demás. Eran los números de una fecha que él me había mencionado una vez. La fecha de fundación de su primera empresa. Con una corazonada la introduje. El cofre emitió un clic y la pequeña puerta se abrió. Dentro no había fajos de dinero, como había imaginado. Había algo mucho más valioso para mí en ese momento. Varios pasaportes. El primero tenía su foto, pero con el nombre de Ricardo de la Fuente. El segundo, su foto más joven, con el nombre de Marcos Torres. Y había un tercero, con su foto y un nombre que nunca había oído, Alejandro Soler. Cada pasaporte tenía sellos de entrada y salida de diferentes países, demostrando que usaba sus múltiples identidades para moverse sin ser detectado. Pero el verdadero hallazgo estaba debajo de los pasaportes, un sobre de papel amarillento. Lo abrí con cuidado y saqué el contenido.
Era un certificado de matrimonio. El certificado confirmaba el matrimonio entre Marcos Torres y una mujer. Leí el nombre de la esposa, y una nueva ola de frío me recorrió. La esposa, la mujer a la que supuestamente había abandonado, se llamaba Elena Torres. Estaba casada, legalmente casada, con el hombre que me había prometido un futuro juntos. Sostuve el documento en mis manos, la prueba irrefutable de todo. No era solo un estafador y un hombre desaparecido. Era un bígamo en espíritu, si no en ley. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Los pasaportes, el certificado, el interior del cofre. Tenía la evidencia que necesitaba. Ahora, la pregunta era qué hacer con ella y quién era realmente esta Elena. Con las fotos de los pasaportes y el certificado de matrimonio a salvo en mi teléfono, salí de la mansión sintiéndome a la vez aterrorizada y extrañamente empoderada. Tenía la prueba definitiva de su doble vida. Ahora, mi atención se centró en la última pieza del rompecabezas. Elena. ¿Quién era esta mujer? ¿Era realmente una víctima? ¿Una esposa abandonada y triste? La curiosidad se convirtió en una obsesión. Si Marcos había estado usando la fortuna de su familia durante 5 años, ¿cómo era posible que ella no se hubiera dado cuenta? Tenía que encontrarla. Busqué su nombre completo, Elena Torres, en las redes sociales. Encontré su perfil casi de inmediato. Era público. Esperaba encontrar un perfil melancólico, quizás con fotos antiguas de ella y Marcos, o publicaciones tristes sobre la lealtad y el abandono, pero lo que vi me dejó sin palabras. El perfil de Elena no era el de una esposa abandonada y con el corazón roto. Era todo lo contrario. Su vida era una celebración constante. Su feed estaba lleno de fotos en fiestas de lujo, viajes a destinos exóticos, yates y eventos de alta sociedad. Posaba con una sonrisa radiante, rodeada de gente poderosa. No parecía una mujer que hubiera sido traicionada. Parecía una mujer que estaba en la cima del mundo. No había ni rastro de tristeza, ni una sola mención a su marido desaparecido. Sus pies de foto eran lo que más me inquietaba. Eran crípticos y llenos de dobles sentidos. Publicaba frases como, «La lealtad es el mejor negocio», o «El éxito se construye en equipo, incluso cuando el equipo no se ve». Eran comentarios extraños para alguien que supuestamente había sido abandonada. Parecían más bien las palabras de una estratega. Seguí desplazándome por sus fotos, absorbiendo esta nueva y confusa realidad. Y entonces, me detuve en una imagen que hizo que mi sangre se helara. Era una foto de Elena en un evento de caridad, luciendo espectacular con un vestido de noche. Pero no fue su vestido lo que captó mi atención, fue lo que llevaba en el brazo. Era un bolso de diseñador, una edición limitada muy particular. Un bolso idéntico al que Ricardo me había regalado hacía apenas un mes, diciéndome que lo había comprado especialmente para mí en un viaje a París. Recuerdo que me dijo lo difícil que había sido conseguirlo. Ver ese mismo bolso en el brazo de su esposa no podía ser una coincidencia. De repente, una idea monstruosa comenzó a formarse en mi mente, una posibilidad tan retorcida que al principio mi cerebro se negó a aceptarla. ¿Y si Elena no era una víctima? ¿Y si la esposa abandonada era solo otro papel en esta gran obra de teatro? ¿Y si ella sabía exactamente dónde estaba su marido y qué estaba haciendo? Miré más de cerca otras fotos. En el fondo de una imagen de una fiesta en una piscina, reconocí una de las esculturas del jardín de la mansión. En otra, llevaba un collar que yo había visto en el joyero de mi habitación en esa casa. Las piezas del rompecabezas se unieron de la forma más terrible e inesperada. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Ellos no estaban separados. Nunca lo habían estado. Elena no era la víctima. Ella era su cómplice. Y la bolsa que me había dado no era un regalo de amor. Era probablemente un descarte de su esposa. Fui un peón en un juego que ni siquiera sabía que existía. La revelación de que Elena era cómplice de Marcos lo cambió todo. Fue como si de repente me pusieran unas gafas que me permitían ver la verdadera y aterradora estructura de su operación. Mi mente repasó cada conversación, cada detalle de mi relación con Ricardo, y todo adquirió un nuevo y siniestro significado. La historia del marido desaparecido era la coartada perfecta.
Le permitía a Marcos operar con una nueva identidad sin levantar sospechas, mientras que Elena podía mantener el control del patrimonio familiar sin dar explicaciones. Juntos, habían creado una ilusión impecable. Él era el actor en el escenario, pero ella era la directora detrás de las cámaras. De repente, entendí por qué el dinero nunca se acababa. No era que Marcos estuviera simplemente gastando la fortuna de su esposa a sus espaldas. Era que Elena se la proporcionaba activamente. Ella era la fuente de financiación, la mansión, los autos, el estilo de vida. Todo era una inversión calculada para su estafa. Eran socios en el crimen. El proceso judicial por estafa contra Ricardo de la Fuente también cobró un nuevo sentido. Probablemente era una identidad que planeaban quemar y desechar, como seguramente habían hecho antes. Dejarían que Ricardo se hundiera en problemas legales, mientras Marcos resurgía en otro lugar con un nuevo nombre, como Alejandro Soler, listo para empezar el ciclo de nuevo. El bolso fue la prueba más personal y humillante. Me di cuenta de que no era solo un bolso, era un símbolo de mi estupidez, de cómo me habían utilizado. Probablemente se rieron juntos de mí, la chica ingenua que creía en su cuento de hadas mientras llevaba los regalos de segunda mano de su esposa. La humillación era casi tan dolorosa como la traición. Entendí que Elena era la mente maestra. Su perfil en redes sociales no era de una mujer despreocupada, era de una depredadora celebrando sus victorias. Las leyendas sobre lealtad y negocios no eran frases vacías, eran su filosofía. Ella era la estratega, la que movía los hilos. Marcos era su carismático y despiadado peón. Eran un equipo perfectamente engrasado. Él seducía y engañaba, atrayendo a las víctimas con la promesa de amor y riqueza. Ella proporcionaba los recursos y la infraestructura para que la estafa fuera creíble. Juntos, eran una máquina de fraude, sofisticada y aparentemente imparable. Yo no había salido con un hombre. Había sido absorbida por una organización criminal de 2 personas. Este descubrimiento me llenó de un tipo de miedo completamente nuevo. Ya no me enfrentaba a un solo estafador, sino a una pareja de sociópatas que trabajaban en perfecta armonía. Eran más inteligentes, más peligrosos, y estaban mucho más organizados de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Cuántas otras Sofías y Lauras había habido antes de mí? La sensación de aislamiento era abrumadora. ¿A quién podía acudir? Si iba a la policía con esta historia loca sobre pasaportes falsos, un marido desaparecido y una esposa cómplice, ¿me creerían? Necesitaba más que solo fotos en mi teléfono. Necesitaba pruebas que los conectaran directamente a un plan más grande. Y fue entonces cuando me di cuenta de la pregunta más importante y aterradora de todas. Si no se trataba solo de estafarme mis ahorros, que no eran muchos, ¿cuál era su objetivo final conmigo? ¿Por qué tanto esfuerzo? La respuesta, cuando llegó, fue mucho peor de lo que había previsto. Con la aterradora verdad de que Marcos y Elena eran un equipo, me obsesioné con entender por qué me habían elegido a mí. Yo no era rica, tenía un buen trabajo y algunos ahorros, pero nada que justificara una operación tan elaborada. No encajaba en el perfil de víctima de Laura, a quien habían dejado en la ruina financiera. El juego aquí era diferente. Rebobiné mis primeras conversaciones con Ricardo. Recordé la fase inicial, donde compartimos nuestros sueños y nuestras historias. Con un nudo en el estómago, recordé haberle hablado de mi familia. Le había mencionado, con orgullo, que mi padre era un empresario muy conocido y respetado en nuestra ciudad. No un magnate, pero sí el dueño de una empresa exitosa y de sólida reputación. En ese momento, él había parecido solo cortésmente interesado, haciendo algunas preguntas vagas. Pero ahora, viéndolo a través de la lente de la verdad, me di cuenta de que su interés no había sido casual. Cada pregunta había sido una sonda, una forma de calibrar el valor y la accesibilidad de mi conexión familiar. El plan de repente se volvió dolorosamente claro. El verdadero objetivo no era yo. Yo era solo el vehículo, la puerta de entrada. El verdadero premio era la empresa de mi padre. Su plan no era simplemente robar mis ahorros. Era usar mi confianza y mi amor para infiltrarse en mi familia y dar un golpe millonario. Me imaginé el escenario. Una vez que estuviera completamente bajo su control, me habría convencido para que le presentara a mi padre.
Con su encanto y su falso historial de éxito, se habría ganado la confianza de mi familia. Habría propuesto una oportunidad de inversión única, un negocio conjunto, algo demasiado bueno para ser verdad. Y mi padre, confiando en mi juicio, podría haber caído. Me sentí enferma al pensar en el daño que podría haber causado. No solo habría sido mi ruina, sino la de mi familia, el trabajo de toda la vida de mi padre, el legado familiar. Todo podría haber sido destruido por estos depredadores. Me habían estudiado, me habían seleccionado, y me estaban preparando para ser el arma que usarían contra mi propia gente. Esta comprensión me llenó de una furia fría y decidida. Esto ya no era solo por mí, era por mi familia. Tenía que detenerlos, no solo para salvarme a mí misma, sino para proteger a las personas que más amaba de la devastación que esta pareja planeaba desatar sobre ellos. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba alimentado por la rabia. Dejé de verme como una víctima y empecé a verme como la única persona que podía exponerlos. Yo era su punto ciego. Confiaban en que yo estaba completamente engañada, y esa confianza era su mayor debilidad. Podía usar su propia arrogancia en su contra. Mi papel en su obra de teatro estaba a punto de cambiar drásticamente. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de contraatacar. Tenía que reunir pruebas irrefutables de su plan contra mi familia. Necesitaba que confesaran, que revelaran su intención, y tenía que capturarlo todo. El juego había cambiado, y ahora yo también tenía un plan. El cuento de hadas se había transformado en una misión de supervivencia y justicia. Tenía que seguir fingiendo, seguir interpretando mi papel de la novia enamorada e ingenua, mientras en secreto me convertía en la cazadora. La ironía era amarga. Para atraparlo, tendría que usar sus propias armas de manipulación y seducción contra él. Cuando Marcos regresó de su viaje de negocios, lo recibí con la mejor actuación de mi vida. Le sonreí, lo besé y le dije cuánto lo había extrañado. Por dentro, mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Cada palabra amable que le decía se sentía como una mentira venenosa, pero sabía que era necesario. Mi plan era simple en concepto, pero increíblemente peligroso en ejecución. Tenía que conseguir que admitiera su plan para estafar a mi padre. Para ello, compré una pequeña grabadora de audio digital, fácil de ocultar. A partir de ese momento, cada conversación importante que teníamos, la grababa en secreto. El teléfono se convirtió en mi aliado, grabando cada llamada. Empecé a jugar su propio juego. Me volví más cariñosa, pero también más ambiciosa. Empecé a hablarle de la empresa de mi padre, mencionando casualmente grandes contratos y movimientos de dinero. Fingí que estaba impresionada por su visión para los negocios, y le dije que mi padre era un poco anticuado y que necesitaba a alguien como él para modernizar la empresa. Le estaba tendiendo el cebo, y él mordió el anzuelo con avidez. Sus ojos brillaban cada vez que yo hablaba de las finanzas de la empresa familiar. Empezó a hacer preguntas más específicas, a diseñar escenarios hipotéticos sobre cómo él podría ayudar a mi padre a multiplicar su patrimonio. Yo sabía que cada una de sus sugerencias era el esqueleto de su plan de estafa. La parte más difícil fue mantener la compostura. Tuve que seducirlo, hacerle creer que estaba tan cegada por el amor y el lujo que haría cualquier cosa por él. Tuve que reírme de sus chistes, admirar su genialidad y colgarme de cada una de sus palabras, todo mientras mi estómago se revolvía de asco y miedo. Fue una tortura psicológica. Una noche, después de una cena en la que yo había confesado mi frustración por la cautela financiera de mi padre, finalmente conseguí lo que necesitaba. Con la grabadora encendida en mi bolsillo, le pregunté cómo podríamos convencer a mi padre para que invirtiera en uno de sus proyectos offshore. Con la arrogancia de quien se cree un genio, Marcos me detalló el plan. Explicó cómo crearíamos una empresa fantasma, cómo desviaríamos los fondos a través de una serie de cuentas en paraísos fiscales y cómo, al final, el dinero simplemente desaparecería en una inversión fallida. Lo dijo todo, con una sonrisa en la cara, describiendo cómo dejaríamos a mi padre sin nada. «No te preocupes, mi amor», dijo al final de su escalofriante monólogo. «Él ni siquiera sabrá que lo golpeó.
Y para cuando se dé cuenta, nosotros estaremos en una isla privada, bebiendo cócteles, seremos imparables. Esa grabación era mi bala de plata. Era la confesión que necesitaba para destruirlo a él y a Elena. Con las pruebas en mi poder, mi única misión era salir de allí. Ya no podía arriesgarme a pasar un minuto más con él. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, empaqué una pequeña bolsa con mis cosas esenciales, tomé mis llaves y mi teléfono, y salí de la mansión sin mirar atrás. Mi primer destino no fue mi casa, fue directamente a la comisaría de policía. Con el corazón en la mano, le conté toda la historia a un detective, mostrándole las fotos de los pasaportes, el certificado de matrimonio y, lo más importante, reproduciendo la grabación de la confesión. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. Después de pasar horas en la comisaría, la policía tomó mi declaración y las pruebas muy en serio. El detective me aseguró que abrirían una investigación de inmediato, pero me pidió que mantuviera un perfil bajo y no contactara a Marcos bajo ninguna circunstancia. Me instalé en casa de una amiga, demasiado asustada para volver a mi propio apartamento. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que lo sabes todo. Necesitamos hablar. Sola. No había firma, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía quién era. Era Elena. La policía me había advertido que no me involucrara, pero una parte de mí necesitaba ver a esta mujer cara a cara. Informé al detective, quien, a regañadientes, accedió a mi plan de encontrarme con ella, pero con condiciones estrictas. El encuentro sería en una cafetería concurrida en el centro de la ciudad. Varios agentes de paisano estarían sentados en mesas cercanas, y yo llevaría un micrófono oculto. La transmisión de audio y video iría directamente a una furgoneta de vigilancia aparcada cerca. Llegué a la cafetería con el corazón desbocado. La vi sentada en una mesa junto a la ventana. Era aún más impresionante y elegante en persona. Me miró con una frialdad que me heló los huesos. No había ni rastro de pánico en su rostro, solo un cálculo glacial. No era la esposa de un criminal, era la jefa. «Sofía», dijo, su voz tan pulcra como su apariencia. «Vamos a ahorrarnos el drama. Sé que has estado en la policía. Sé que crees que tienes algo contra nosotros». Hizo una pausa. Tomó un sorbo de su café y me miró directamente a los ojos. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza. «Te ofrezco un trato», continuó. «Una suma de dinero muy generosa. Lo suficiente para que empieces una nueva vida en cualquier parte del mundo. A cambio, olvidas nuestros nombres, borras tus pruebas y desapareces de nuestras vidas para siempre. Es una oferta justa. Créeme, no quieres ser nuestra enemiga». Su arrogancia era increíble. Hablaba como si estuviera negociando un acuerdo comercial, no intentando encubrir años de crímenes. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad más profunda. Para ella, todo era un negocio. Las emociones, las vidas que destruían, eran solo daños colaterales en su búsqueda de riqueza y poder. «Me subestimas», le dije, mi propia voz sonando más fuerte de lo que esperaba. «Crees que esto es por dinero, pero se trata de la gente a la que habéis herido. Se trata de Laura, de mí y de todas las demás. Se trata de la familia a la que intentabais destruir». Su sonrisa se tensó ligeramente en las comisuras. «No eres la primera chica lista que se cruza en nuestro camino», dijo con desdén, «y no serás la última. Todas piensan que pueden cambiar el mundo, pero al final, todas tienen un precio». Sacó una chequera de su bolso, como si eso fuera a resolverlo todo. Fue mi momento. Levanté lentamente mi teléfono móvil, que había estado sobre la mesa todo el tiempo, y se lo mostré. La pantalla mostraba que estaba en una videollamada, transmitiendo en vivo. «Dile eso a los detectives que están escuchando cada palabra», le dije con calma. La máscara de frialdad de Elena finalmente se rompió. El pánico apareció en sus ojos justo cuando los agentes de paisano se levantaron de sus mesas y se dirigieron hacia nosotros. Aquel match en Tinder, que parecía la puerta de entrada a una vida de ensueño, casi se convierte en mi sentencia. Marcos y Elena eran depredadores sofisticados, maestros de la manipulación que usaban el lujo como cebo y la mentira como arma. Su arrogancia fue su perdición.
Creyeron que todos tenían un precio y que eran intocables. Ambos fueron arrestados ese día. El caso es complejo, con víctimas en varias ciudades y una red de fraude internacional. El proceso judicial todavía está en curso, pero las pruebas son abrumadoras. Esta historia me enseñó de la forma más dura que detrás de la pantalla de un celular, el perfil más perfecto puede esconder al monstruo más peligroso. Quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Significa mucho para mí que hayas dedicado tu tiempo a escuchar mi experiencia. A veces, compartir estas vivencias tan intensas es la mejor forma de procesarlas y quizás de ayudar a alguien más a no caer en la misma trampa. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has tenido una experiencia con alguien que no era quien decía ser en Internet? Cuéntame tu historia en los comentarios. Creo que es importante que compartamos estas lecciones para cuidarnos entre todos. Tu historia podría ser la advertencia que alguien más necesita leer hoy. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir viendo relatos como este, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te olvides de dejar tu like, ya que me ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias de nuevo por tu apoyo. Hasta el próximo video.